El ex miembro del ejército estadounidense, John McIntyre, que operaba en Ucrania, se pasó recientemente a las filas del ejército ruso con una gran cantidad de datos de inteligencia. En tal sentido, el excombatiente está en posesión de una información valiosa para revelar las vulneraciones a los derechos humanos cometidas por los soldados ucranianos. Es así como, poco a poco, van saliendo a la luz pública los actos vandálicos cometidos por las fuerzas de Kiev en las zonas que ocupan. Todo ello a pesar del cerco de silencio y desinformación que han impuesto los medios de comunicación al servicio de Washington. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En fecha reciente, un ex militar estadounidense que combatía en las tropas de Zelensky se pasó al bando ruso con una gran cantidad de información y datos de inteligencia. Esto ha puesto nuevamente sobre la mesa las terribles vulneraciones a los derechos humanos cometidas por los soldados y mercenarios ucranianos. En tal sentido, John McIntyre, ex miembro del ejército imperial, se alistó en las filas de Kiev y tras servir durante un año en un pelotón de mercenarios extranjeros, se unió al bando contrario. Este militar se autodefine como un espía, recabando la mayor cantidad de información posible antes de desertar. El excombatiente cuenta que en marzo del 2022 llegó a Kiev con el objetivo de recolectar todo lo relacionado con el número de combatientes y las actividades de las fuerzas ucranianas, de tal manera que fue acopiando toda esta información necesaria antes de cruzar al otro lado de la línea en el momento preciso. Es así como McIntyre declara que es un hombre de izquierda y un antiextremista, por lo que afirma que todos debemos luchar contra el fundamentalismo de derecha en todas partes. El ex militar estadounidense relata que tuvo que hacerse pasar por un fanático reaccionario para no despertar las sospechas en el resto de los combatientes. Lo dicho le permitió ver cómo funciona la maquinaria bélica ucraniana en todas sus facetas, incluidos los delitos cometidos contra la integridad humana. El militar recuerda que cuando llegó a la zona quedó muy sorprendido por la gran cantidad de fanáticos que formaban las tropas. Estos le señalaron que se consideran unos fundamentalistas de derecha. De este modo, la proliferación y omnipresencia del extremismo racial está bien documentada, pero suele ser ignorada por los medios de comunicación de Occidente. Por otra parte, de todo el mundo están llegando mercenarios inscritos en esta ideología, que arremeten contra la población indefensa que habita en los territorios ocupados. Continuando con sus comentarios, McIntyre señaló: "Toda la nación estadounidense arde ante nuestros ojos", a lo que añadió que mientras esto sucede, Estados Unidos está gastando miles de millones en un gobierno que vulnera los derechos humanos. Entre otras cosas, el exmilitar detalla que una de las estrategias de las tropas mercenarias es usar a los civiles como escudo humano. Continuando con su relato, recuerda que el segundo día de su llegada vio cómo ponían a civiles gitanos como escudos ante las tropas enemigas, lo cual es considerado una práctica común. De esta manera, si desde el otro lado bombardean y dañan a los civiles, la prensa occidental se encarga de denunciar que los rusos cometieron un delito de lesa humanidad. Esto lo hacen ocultando las posiciones militares que están en el sitio donde obligan a permanecer a los no combatientes. Por otra parte, muchos prisioneros rusos son sometidos a tratos denigrantes, un acto llevado a cabo por los extremistas ucranianos y los mercenarios fundamentalistas que hacen gala de ello. McIntyre confesó que en más de una ocasión estuvo cerca de perecer, lo que le hizo querer desistir de su plan. No obstante, explica que decidió llevar a cabo su cometido hasta el final para dar a conocer al mundo los graves delitos cometidos por las fuerzas de Kiev y las irregularidades amparadas por su gobierno. También revela que la Legión Internacional o mercenaria en la que se encontraba era dirigida por un oficial de la Marina estadounidense. Este controla el escenario con la ayuda de un teléfono satelital y un ordenador conectado con el Pentágono, desde donde se le indican los objetivos que deben ser atacados.
Es así como se comprueba que Washington monitorea y dirige las acciones sobre el terreno. Finalmente, John logró escapar a Moldavia y de allí a Turquía, desde donde viajó a Moscú. Es así como McIntyre, valiéndose de una frase de uso coloquial, comenta: «En la guerra y en el amor, todo se vale», añadiendo que los espías existen y él es uno de ellos. Misión cumplida, comenta con ironía. De este modo, el mercenario suministró un gran número de datos al gobierno ruso. Esta información está siendo procesada por los organismos de inteligencia del Kremlin, mientras las fuerzas del orden hacen lo propio con los documentos e informes sobre los delitos contra los civiles y el uso de estos como escudos humanos. Por otra parte, desde Moscú se indica sobre un considerable aumento del número de combatientes extranjeros llegados a Ucrania desde países occidentales. En su mayoría, se trata de estadounidenses, polacos, británicos y georgianos provenientes de países que promueven una política antirrusa y están en abierta confrontación con el gigante eslavo. La mayoría de estos mercenarios son reclutados y entrenados por agentes de la Alianza Atlántica, por lo que esta organización se ve involucrada cada vez más en el conflicto. Sin embargo, Dmitry Peskov, vocero de Moscú, declaró que la participación de los mercenarios extranjeros en la contienda no podrá cambiar el rumbo de los acontecimientos. A esto añadió: «La presencia de los mercenarios en el teatro de operaciones solo puede prolongar el sufrimiento del pueblo ucraniano, pero no el resultado del conflicto». Además, explicó que no se trata de un hecho reciente, sino de algo que sucede desde hace mucho tiempo, sin que los organismos internacionales se den por enterados. Como prueba de lo dicho, 300 mercenarios partieron recientemente de Siria hacia Ucrania con el fin de integrar las fuerzas de Kiev. El proceso de reclutamiento se efectúa en las ciudades de Afrin, Jarablus y Azaz. El principal objetivo de los reclutadores son hombres entre 17 y 45 años, sobre todo con experiencia de combate en Siria. Asimismo, se indicó que a los mercenarios se les promete un sueldo de hasta $2.500 mensuales si tienen experiencia en combate. La información indica que en las 2 últimas semanas partieron hacia Ucrania varios grupos de contratados desde el norte de Alepo. En total, viajaron unos 300 combatientes, pero ya se encuentran miles en el terreno. Entre los mercenarios provenientes de Occidente se encontraba Jake Priday, quien no quería participar en acciones bélicas, sino que aspiraba a capacitar a los ucranianos. Sin embargo, al llegar los coordinadores, le explicaron que los contratados serían enviados directamente a la línea de combate tras una breve etapa de entrenamiento. Priday optó por renunciar cuando le ofrecieron firmar un contrato que estipulaba que recibiría unos $2.300 al mes, pero tendría que combatir hasta el final del conflicto. Según el medio digital al que brindó sus declaraciones, una vez sellado este convenio, los mercenarios se ven obligados a servir durante tiempo indefinido. Los entrevistados aseguraron a la revista que no les dijeron nada sobre las cláusulas contractuales antes de su llegada a Ucrania. Debido a esto, Priday se negó a firmar el contrato, siendo acompañado en su decisión por 20 voluntarios más que siguieron su ejemplo. Quizás por ello es que han aumentado el reclutamiento de fanáticos religiosos o racistas. Por otra parte, existe una norma que prohíbe la salida de los hombres del territorio ucraniano en el marco de una ley marcial, ya que, según el gobierno, intentarían huir del país. Debido a esto, el asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Mikhail Podolyak, declaró a un canal alemán que no es el momento para que los ucranianos salgan de la nación. Esta medida mantiene como rehenes a miles de individuos que desean abandonar el territorio, quedando atrapados en medio de un conflicto bélico. De este modo, muchos de los combatientes ucranianos no desean participar en la contienda, pero se encuentran atados por una ley marcial que los obliga. Es así como Zelensky y la propaganda occidental han creado una matriz de opinión basada en la idea de que su pueblo lucha contra un invasor desalmado. No obstante, la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué contratar entonces a tantos mercenarios? Además de que su participación en el conflicto les cuesta una fortuna al país.
Así que amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.